Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar un poquito a que se empiecen a sumar. Hola, José. Vamos a esperar un poquito que se sigan sumando. Vamos a esperarla a Marcela Simonti, que es esta hermosa colega con la que hemos diseñado, entre otras cosas, el retiro que vamos a hacer del 19 al 22 de noviembre. Y bueno, con Marce surgió la idea justamente de juntarnos, de hacer este retiro y todo. ¿Cómo estás, Marce? ¿Me pedís solicitud vos? O te invito yo. Pedime solicitud para participar del vivo, Marce. Eh, Justamente con Marce coincidimos en muchas formas y frecuencias que trabajamos, conexiones, historia. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, Ah, ¿estás? acá Genial, estoy. dale, vamos. ¿Cómo estás? Ay, qué Bien, muy bien. casita. ¿Cómo se te lucen los ojos cuando te maquillas? Sí, me arreglé para, A la cámara. me arreglé Es el vicio, nosotros estamos acostumbradas a vernos a cara lavada. ¿viste? Acá como, wow. Sí, sí, sí. Sí, lo ¿Cómo que pasa estás, que bueno, Marcela? bien, muy bien, muy bien, muy Bueno, bien. le voy a contar un poquito a la gente que no te conoce, más que nada por ahí la que se una desde el lado de mi página y por ahí no te conocen a vos, quién sos, digamos, cómo llegamos a esta unión tan loca. Marce es profesora de yoga integral, hace también yoga clásico. Es profesora, sobre todo, bueno, que a mí me encanta, de todo lo que es yoga kundalini, maestra. De hecho, ella aquí en el Mahal, en el espacio que tengo, es justamente la que daba las clases presenciales de yoga. Acá disfrutábamos toda la familia. Es también facilitadora de técnicas de meditación, de mindfulness y, bueno, creadora y canalizadora de varias técnicas, desde los sellos delfínicos, taquión, energía arturiana, sellos crísticos, los hermosos, ay, me los olvidé para tenerlos acá, los hermosos oráculos de delfines que tenés. Y bueno, ahora también en esta nueva etapa con armonía original, ¿sí? Y a su vez, amante también, como yo, de todo el tema de los yuyitos. Y bueno, toda una Sí. extensa carrera por ese lado, con la botica de Hidalguera también, que tenés productos, tinturas, plata coloidal, haces varias cositas. Eso es como yo, a medida de que nos gusta meter mano también a nivel alquímico, digamos. Sí, Así sí. que, Un poco de todo, un poco y de bueno, todo. hoy lo que nos reúne también un poco en esto de hablar del sonido, sos Gong Master, ¿sí? Y armonizadora a través del sonido, con cuencos, con Sí, gongs, ¿sí? Así sí. que, Una carrera larga, como siempre digo, no soy tan grande, porque viste, la gente piensa que uno es re viejo, viste, ya hizo tantas cosas, bueno, en este no, pasa que camino son del cosas que se van haciendo a veces autoconocimiento. en paralelo, Marce. Uno se va nutriendo y Sí, llega a un punto en el que creo que uno dedica casi las 24 horas del día a esto y va nutriéndose de muchas cosas, ¿sí? No tiene que ver con la edad. sí. Sí, no, no, la verdad que no.
Sí, creo que en el camino del autoconocimiento que uno va haciendo, va explorando distintas cosas y bueno, todas van formando una sinergia, ¿viste? Toda una unión de todo y está bueno. Así Sí, que es, bueno, gracias por invitarme y bueno, gracias, ya hay varios amigos que están allí, sí, los Nati, veo. Josefina, sí, gracias por estar. Em, Creo que esto que comentábamos recién un poco también tiene que ver con el entendimiento de que la energía es una sola, tiene muchas maneras de manifestarse y a veces la curiosidad o el entendimiento y el gusto de cada persona lo lleva por diferentes áreas que muchas veces, muchas están emparentadas, o sea, no sé, meditación, yoga, es, digamos, mindfulness, o sea, están medias así vinculadas, todo lo que es la parte de canal, bueno, ahí es como que es lo que nos toca, va bajando, a veces uno no elige ahí, Sí, ahí no. pero, Ahí no hay forma. Ahí nos zafamos. Ahí nos pero zafamos. bueno, la otra parte creo que también uno entiende, o por lo menos a mí me pasa, eh, que el cuerpo, la corporalidad, forma parte de esta espiritualidad y este ser que estamos trabajando acá en este plano, motivo por el cual todo lo vinculado al cuidado del cuerpo desde una armonía natural, por lo menos a mí también me atrae, digamos, yo hice la parte de aromaterapia, cosmética natural, también de yuyos y todo, porque me interesa entender también ese mundo, que cómo, que llevo a mi organismo, desde dónde lo llevo, quién me lo provee, cómo me conecto con eso. Entonces, en el fondo es todo lo mismo, es diferentes lecturas de la misma energía, digamos, y la forma de nutrirnos. Sí, sí, totalmente, totalmente, Yo quiero totalmente. que me Y bueno, cuentes un poquito sí, eh, que dentro de la cantidad de cosas, digamos, que vos hacías eh, y que podíamos tener en común, o una charla o una investigación, a mí la que me convocó hoy un poco fue el tema del sonido. Básicamente, bueno, en esto que hemos descubierto cuando nos hemos hecho mutuamente sesiones, este tema que nos están llevando a una profundización, digamos, a través de la vibración del sonido como técnica de sanación, que ya sale un poquito de todos los preconceptos que solemos tener, eh, digamos, desde, no sé, en mi caso la parte vocal y todo eso estaba más vinculado a la parte artística, entonces el canto, el teatro, el arte, eh, se me rompían un poco los esquemas con lo que me traían, digamos, de sonido y vibración. Y en tu caso, además también, vos tenés toda una formación en todo lo que es cuencos tibetanos, gong, sos master gong. Contanos un poquito cómo fue tu recorrido por el sonido, cómo lo estás viviendo hoy, digamos, qué te llevó primeramente a los cuencos, al gong, y cómo lo vivís hoy día al tema del sonido. sí. Y fue un recorrido un poco largo, fue muy raro porque cuando yo empiezo a canalizar, que empiezo a hacer tratamientos a las personas con la primera técnica que yo canalicé, que se llama sellos crísticos para la ascensión. Yo digo se llamó porque hace bastante que no la enseño, pero bueno, fue la primera, ¿viste? Que fue en el año 2012, y empecé a trabajar enseguida con eso. Y usted, cuando yo empezaba a hacer los tratamientos, venía un sonido y a veces cantaba. Y a veces cantaba, y para mí era como que me daba mucha vergüenza, ¿viste? Me daba mucha vergüenza y lo dejé de hacer, porque bueno, si era alguien conocido, alguien amigo, así, ¿viste? O un paciente que yo tenía confianza,
lo hacía, pero después me daba una vergüenza bárbara, porque yo pensaba, digo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces, como yo no entendía muy bien qué era lo que estaba haciendo, y me parecía que estaba buenísimo el tema del sonido, yo ya venía, o sea, no sabía mucho todavía en ese momento. O sea, había cantado, pero no, nada más. Y cuando hago mi primer formación en terapia de sonido, entonces empecé con cuencos tibetanos, que era lo que a mí me convocaba, a mí me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho. Empecé a entender los protocolos, digamos, que tiene la terapia de sonido. O sea, la terapia de sonido en sí tiene determinados protocolos. O sea, si bien todos podemos cantar y todos podemos usar el sonido para sanarnos y sanar a otras personas, algunas cuestiones con los instrumentos tenés que saberlas, ¿entendés? O sea, cómo se tocan o dónde se tocan o en qué intensidad, o sea, hasta que después, como todo, viste, vos lo vas integrando y ya después no lo pensás más y ya fluye, viste, pero al principio tenés que aprender, o sea, no es tan inocente la técnica del sonido cuando empezás con los instrumentos de sonido. Bueno, empiezo a hacer esa formación con Javier Alama, que es mi maestro acá de Rosario, maravilloso, amigo también. Y bueno, empecé a sensibilizarme más con ese sonido que tenía que ver con esa vibración del cosmos. Entonces, fueron como puertas que se fueron abriendo y a comprender que en realidad ese sonido que yo escuchaba o que yo tarareaba en esos primeros tratamientos tenían que ver con esa vibración. Pasaron varios años hasta que después incorporé el gong, o sea, yo paralelamente a los tratamientos que hacía así de energía, de alineación energética, hacía tratamientos de terapia de sonido con ese protocolo que es el básico que cualquier persona que se forma en terapia de sonido sabe hacer. ¿Entendés? Es como un masaje, por ejemplo, vos aprendés una técnica de masaje, vos sabés cómo tenés Exacto. que pasar la mano, dónde tenés que Determinados tocar, dónde músculos, no, claro. Sí. ¿entendés? O sea, tiene un protocolo. Y después incorporo el gong, porque bueno, cuando empecé Kundalini Yoga, todo el estudio que tiene Kundalini Yoga con el uso del gong, me llamó mucho la atención, su potencial de sanación, lo incorporé y dije, bueno, en mi cabeza, viste, decía, bueno, hago terapia de sonido por un lado, hago terapia energética por el otro. Eso era en mi cabeza, ¿viste? Hasta que, bueno, en la nueva etapa, donde ya se me venía diciendo, ya me venían diciendo mis guías que tenía que integrar todo, el sonido con la alineación energética. Y bueno, empecé ahí a explorar lo que venía, eso fue, bueno, en el 2020, durante la pandemia, fui recibiendo, yo ya había recibido ya unas cuantas cosas, pero yo no me animaba, ¿viste? Yo no me animaba porque no, como que no le veía, yo decía, ay, digo, ¿qué voy a decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Y qué sé yo, ¿viste? Como nos pasa siempre a los canalizadores, que no sabemos después explicar qué hacemos, cómo lo recibimos, qué sé Sí, y yo. aparte, Así que esta parte que nos toca del sonido, que nos ha tocado compartir sesiones, y yo decía, cuando vos me hacías esta vez las sesiones y te escuchaba vos, yo digo, hace sonidos parecidos a los que hago yo, y que no es ni un canto, ni una palabra, ni nada, o sea, realmente, eh, ¿cómo le explicás al otro, verdad? sí, Esto que es un sonido frecuencial y que no podés explicar con exactitud qué es y qué le va a hacer a esa persona. Entonces, creo que sí, el conflicto de nuestra mente, de nuestra racionalidad explota y sí, entramos desesperadamente a buscar eh, respuestas
y de repente pasa esto, nos encontramos, vos y yo, y encontramos que estamos frecuenciando un sonido diferente, o sea, similar, cada uno en su camino, pero es lo que te da la corroboración de que tan loca no estás, Sí, porque sí, otro está recibiendo lo mismo. sí, sí. No, y realmente es muy interesante porque está, o sea, los guías siempre cuando yo estaba, cuando ya desde las primeras canalizaciones me decían, bueno, esta cuestión de que la energía tiene un sonido. Lo que pasa es que como nosotros no tenemos desarrollada esa percepción del sonido, viste que tiene que ver con el desarrollo de todos estos años de ir trabajando con las cuestiones energéticas. Por ejemplo, cuando nosotros hace unos años la gente no sé, por ahí vos hacías una meditación y le costaba un montón visualizar. Ahora ya tenés un montón de gente que no solo visualiza lo que vos le vas diciendo, sino que ve luces y colores, que es la otra propiedad de la energía. O sea, la energía es la vibración energética, las partículas moviéndose, los cuantos moviéndose, es luz y es sonido. Y fíjate vos que lo que sí me estuvo pasando con algunos alumnos míos y con algunas personas que hemos hecho alguna meditación o alguna cosa, es que algunas personas ya están empezando a escuchar esa vibración. Y eso me sorprendió mucho. Sí. Pero esto pasó, lo estoy viendo, lo estoy vivenciando yo, por lo menos yo con la gente con la cual trabajo, a partir de este año, del che, vos estabas candido, digo, no, Ay. yo no estaba haciendo. O sea, es que ya se está desarrollando esa Mm. como clariaudiencia, digamos, en muchas personas. Sí. Entonces, bueno, eh, en este camino que te decía para darle una síntesis. O sea, es como la fusión o la sinergia de todas las cosas que yo he hecho, que es lo que te está pasando a vos también, y es una forma de hacer terapia individual y grupal que se llama armonía original. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que yo canalizo en ese momento con la persona, armonía, sonido que tiene cada persona, el sonido que esa persona necesita escuchar. ¿Qué es lo que estás haciendo vos también cuando haces tus terapias? Que es un sonido, una frecuencia que esa alinea, equilibra tanto el cuerpo físico como el cuerpo mental, emocional. Y en realidad a mí lo que me decían mis guías es la canción del alma. Entonces, como canción del alma no me gustaba porque era como estaba muy usado en la canción del alma, pensaba y preguntaba qué nombre le ponía y no me contestaba esta gente. No, Y no, entonces no les no te importa. contestan, ¿viste? No les importa porque me dijeron el nombre no es importante, me sacaron, o sea, ya está, el nombre no es importante. Y un día estaba así, meditando, y se vino así, armonía original, que tiene que ver con el alfa y el omega, porque es A-O en griego, alfa y omega, y tiene que ver con el principio, o sea, el alfa y el omega es el todo, es el silencio. En realidad, el sonido como un puente para encontrar ese espacio de silencio y de unión con el todo. Entonces, nada, así como, wow, divino, me encantó. Me encantó. Sí, 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 yo creo que es eso, a mí también cuando me hablan de estos sonidos frecuenciales que le llamo yo, porque no son palabras, no es un idioma solar, no es en sí mismo eso, sino que son realmente sonidos muy profundos que en mi caso cuando yo los emito a mí corporalmente me mueven una cantidad
Y lo que ellos también me indican es que esto activa frecuencias vibratorias en la persona, o sea, mueve frecuencias y vibraciones dentro de las mismas personas y empieza a activar esto que después se desenvuelve en memorias, en recuerdos, en percepciones, como le digo yo a las personas, fíjate que tal vez tus percepciones van a empezar a cambiar, ¿sí? Que Claro. es también un poco esto que hablas vos, de que realmente uno lo ve eh, en la gente en estos últimos tiempos, en este 2020, en este 2021, que se han como agudizado todos esos procesos, cómo la gente está despertando a nuevas percepciones. Así sea que antes percibía de una manera y ahora se encuentra percibiendo de otra, a gente que de repente vivía en la luna, digamos, no tenía ninguna percepción, no estaba muy conectada a la 3D, y de repente hoy se le empieza a desenvolver un mundo que eh, no lo tenía incorporado y que no sabe cómo explicarlo, ¿sí? Entonces, Sí, estos sonidos también activan todo ese tipo de frecuencias en las personas. sí, sí. Lo que pasa que, bueno, creo que el 2020, o sea, creo que lo vamos a recordar, bueno, por todos los sucesos terribles, ¿no? Que pasamos, pero en realidad creo que fue como el año de quiebre, o Sí. sea, de quiebre y del despertar de mucha gente, como bien vos decís, o sea, si bien el 2012 fue un año importante donde mucha gente empezó en su trabajo espiritual o lo profundizó o se expandió. Creo que el 2020 ha sido el año, ¿no? El Sí. año así como del despertar de muchas personas. Hablamos de despertar, por decir, como de una toma de conciencia, ¿no? De Sí. una toma de conciencia de una nueva dimensión de su ser, ¿no? Porque despertar no estamos despiertos ninguno, despertar como para sintetizarlo, ¿no? Pero es como la toma de conciencia de que es de otra manera, ¿no? Mm. De que su ser funciona de otra manera. Y es muy interesante porque en esta cuestión de la frecuencia, como vos pusiste en la charla, el tema del sonido como esta cuestión que acompaña a la evolución. Y es un poco lo que vos decías, ¿no? Como un sonido, el sonido en sí mismo, como despierta ese potencial dormido, despierta es un destello, ¿viste? Es como una luz que se enciende. Y la persona que escucha no le puede poner cabeza. Entonces está muy bueno eso, porque muchas veces nosotros como terapeutas hablamos y le decimos cosas a la persona, o los mensajes de los guías, o sea, un montón. Mm. Sin embargo, un sonido, con el sonido está. O sea, Sí. ya no hace falta, o sea, es como un complemento en este momento, pero creo que el sonido solamente habla por sí mismo directamente a la psiquis de la persona. Está muy bueno eso. Y no le puede poner cabeza, ¿entendés? No puede decir, Amo eso. Eh, sí, yo, más allá de que soy extremadamente mental y como siempre bromeo, digo, creo que no debe haber persona en el universo que tenga la capacidad de hacerme preguntas que yo ya no me haya hecho. Porque mm, mi cabeza va a 10.000, pero llega un punto que es esto que vos decís. Hay momentos, hay lugares, hay situaciones en las que por más que quieras, no le podés poner cabeza. Es vivirlo, es atravesarlo, es modificarse, y por más que intentes poner cabeza, no podés, y creo que también eso le está pasando a mucha gente hoy, que a mí me parece maravilloso, porque a este salto cuántico que vamos, realmente tenemos que dejar atrás, como decíamos hoy, nos están pidiendo que nos soltemos todo, o sea, todo, soltate todo. acá, no me basta, tenés que soltar más.
Y es como que tenés que ir a más, tenés que ir a más, tenés que soltar todo, y creo que realmente nos estamos redescubriendo en esto de conectar vibratoriamente, primero con nosotros, entender estos sonidos propios, entender estas vibraciones que emitimos, cómo recibimos las vibraciones, y al mismo tiempo es esto, cómo desde ese lado me puedo conectar al todo y al universo. Pero Exacto. primero empieza por ese sonido original, por esa vibración propia que debo reconocer, inmersa después en esta orquesta maravillosa que es el universo. Pero empieza por uno. Y creo que un poco en eso es en lo que nos hemos transformado en estos caminos de terapias holísticas y todo, que yo siento que hoy en día, por decirte, yo sí, soy maestra de registros akáshicos, pero ya a mí no me copa hoy tanto hacer una lectura de registros akáshicos, por esto de que la gente ya está teniendo la conexión sola. Entonces, no te hace falta ya el intermediario, como digo yo. Te hace falta que te entiendas vos, Sí, ¿sí? sí, Que sí, conectes con tu es propia verdad, frecuencia, que leas es cuál es tu verdad. vibración, tu sonido, Sí. ¿sí? Que te Mm. reconozcas, que te aceptes, que bueno, ya ahí estamos. Estamos todos queriendo, ¿no? Aceptarnos y todo, pero también creo que desde ahí uno ha pasado por tanto camino en esto de transformarse, estudiarse, aceptarse, soltar intelectualidades y todo, que es el punto en el que por lo menos yo siento que hoy puedo hacer mi aporte, es decir, ayudarte a entenderte y que Sí, vos sí. conectes con vos mismo, ¿entendés? Porque creo que al lugar al que vamos se nos exige esta maestría personal y nadie va a poder hacer el trabajo por vos, digamos, lo vas a tener que hacer vos. No, para nada, para nada. A cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo y seguir trabajando. Por ahora nos toca eso, mientras Sí, estemos acá en la tierra. tenemos que llevar este cuerpito a una instancia diferente. Yo siempre bromeo y digo que vamos a tener que hasta elegir con las células que nos vamos a tener que quedar, porque realmente se nos Mm, pide que soltemos todo, se nos pide más. Yo creo que me desfragmento cada día de una manera, eh, cada vez que digo, no, realmente no sabes a dónde te depara realmente el universo que lleguemos, pero a su vez el ejercicio de no intelectualizar, dejarse llevar por la experiencia, vivirlo, atravesarlo, eh, me expande la conciencia, esto que decís vos, se trata de conciencia, esto que estamos hablando del despertar, y me está mostrando cosas y vivencias maravillosas que en mi caso siento que lo más hermoso que uno puede hacer con eso es cuando algo te llena tan profundamente, es como que quiero compartirlo, quiero que todo el mundo viva esta felicidad y ahí es donde, bueno, entra en juego lo que vendría a ser nuestro trabajo y que en realidad es un compartirse con el otro. sí, 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 totalmente, totalmente. Es así, es así. Sí, estos son momentos, justamente, creo que esa palabra de compartir, compartirse, creo que es muy de este momento, ¿no? O sea, ya tampoco es tiempo, es muy interesante que todo en este proceso que venimos a todos, o sea, se va abriendo, o sea, cada uno debe hacer su camino individual, ¿no? Su trabajo individual, pero creo que se están abriendo las puertas, ¿cómo decir? Esta cuestión del compartir, que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con el amor y que tiene que ver
con que realmente ahora, lo digo yo desde mi punto de vista, comienzo a vislumbrar un poco todo lo que los guías me decían desde el 2012, 2013 en adelante, ¿no? Y comenzar a entender un poco esto, ¿no? Si lo vamos a hablar en términos de sonido, eh, que no podemos, si no nos escuchamos, y sobre todo, por ejemplo, nosotros tenemos el sonido del corazón, ¿no? El sonido de la vibración del corazón. Es el órgano que más sonido emite, digamos, los otros órganos emiten sonido, tienen un sonido, tienen una frecuencia, pero nosotros no la escuchamos. Y por ejemplo, solamente con tocarte el corazón y sentir el latido del corazón, vos vas aquietando la mente y esa mente empieza a pulsar, digamos, empieza a coordinarse con ese latido del corazón y eso ya te da a una expansión y hace que empieces a sentirte sostenido, tranquilo, seguro. Y a veces simplemente eso, solamente decir, bueno, a ver, voy a escucharme y eso, y escucho eso, ese sonido que ya está en mí y es casi audible, digamos. No es tan audible, pero si pongo la mano, puedo sentir ese pulsar y hasta puedo llegar a escucharlo, ¿no? Entonces, es interesante porque son épocas donde en realidad lo que nosotros tenemos que expandir, más allá de lo que creamos, es lo que somos y lo que sentimos. Y ir depurando esos sentimientos y esa frecuencia. Cuando nosotros estamos alineados, cuando nosotros estamos más serenos, cuando podemos coordinar y frecuenciar, que la mente frecuencia con el corazón, cuando podemos abrir nuestro corazón, nuestra frecuencia, nuestra vibración se va elevando y no porque tengamos que ir hacia ningún lado, porque viste, esa como parece que uno quiere elevarse, está más alto. No, no, no. Tiene que ver cuando la vibración se eleva, todo el cuerpo comienza a vibrar y empieza a sonar y empieza a brillar de una forma especial y que son momentos para compartir amor, sobre todo en estas situaciones de caos en que también vivimos. Yo ahora en este momento, por ejemplo, estoy en Rosario, ahora ya la semana que viene voy a estar en Capilla, y en estas situaciones, por ejemplo, en las ciudades, lo que a mí me trae siempre la ciudad es esta dimensión del caos, ¿no? La dimensión del caos, del ruido, ¿viste? Del ruido que no te deja dormir, no te deja pensar, no te deja estar tranquilo, porque estás como siempre hay ruido o bocina o lo que sea. Siempre estás en estado de alerta, 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 sí. help, 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 ¿viste? Entonces, bueno, es interesante que cada persona empiece a pensar en esto, ¿no? En que cuando nosotros podemos crear, aunque sea en el medio de la ciudad, en el medio del caos, un ambiente donde haya un sonido armonioso, externo, pones un mantra, pones una música bineural, pones una frecuencia, una canción bonita, viste, ya tus latidos bajan, ya tu mente empieza a quietarse, ya empezás a respirar más profundo, viste, porque todo se empieza a cortar, se empieza a cortar y el caos. Entonces, y eso nos pasa a todos. Entonces, por ejemplo, pensarnos como esa vibración y cómo el sonido, tanto el que escuchamos como el que emitimos, está generando una onda vibracional que afecta, me afecta a mí y afecta a los demás, va a hacer que cuidemos nuestras palabras, que son los sonidos que emitimos, va a hacer que al observar nuestras palabras, observemos nuestros pensamientos, que también tienen una frecuencia vibratoria, y empecemos a estar más sensibles a cuáles son las cosas que nos hacen bien, cuáles nos hacen mal,
y empezar a hacernos responsables, que era lo que vos decías antes, porque cada uno de nosotros está haciendo un trabajo. Con esto de, estamos en este proceso de la ascensión y estamos dejando todo y tenemos que romper todo, y cada uno de nosotros se tiene que hacer responsable de sí mismo, de lo que siente, de lo que piensa, y de como decías vos, ¿no? Me gustó esa. ¿Con qué célula me voy a quedar o con qué célula me voy a ir? Es un poco eso. Eso fue muy gráfico. Sí. Sí, yo creo también bueno, a ver, en mi caso eh, tuve la oportunidad de vivir, bueno, cerca de Rosario, en Casilda, Santa Fe, pero también me tocó vivir en Capital Federal, digamos, o en Córdoba Capital, en lugares, esas urbes desarrolladas, y esto del sonido, de la cuestión de la alerta, porque todo nuestro cuerpo recibe constantemente el sonido y siente esa vibración, más allá de que uno no lo haga consciente, nuestro cuerpo lo está recibiendo esa información, esa vibración, y genera, como vos bien decís, estos estados de alerta. Y yo creo que dado también todo lo que es este panorama mundial que hoy tenemos, y a nivel planetario, sucede otra cuestión que sobre todo las personas que están atravesando estos momentos en grandes urbes, están teniendo esta tendencia de querer irse a la naturaleza, en donde Sí, pareciera que creo que en el fondo siento yo que lo que están buscando es también este silencio, esta paz, esta quietud y esta posibilidad de poder escucharse, porque en los momentos de grandes caos, uno necesita muchas veces parar, ¿no? Y escuchar o respirar, y en el medio de esa urbe no puede hacerlo. Entonces tiene la necesidad de buscar totalmente. un entorno que le permita conectar con ese sonido, con esa escucha, con a dónde quiero ir, qué hago ahora, ¿no? Estamos como en ese estado de alerta y creo que por ese lado pasa esta búsqueda de muchas personas que están en las ciudades de la necesidad de la naturaleza. Pasa por una cuestión de Sí, escucharse. totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Aparte que, bueno, la frecuencia de la ciudad, viste, es una frecuencia que es bastante baja, digamos, y entonces hace que muchas personas enfermen, muchas personas tengan ataques de pánico y distintas dolencias. Y bueno, y la vuelta a la naturaleza es algo que también tiene que ver con la ascensión planetaria, porque a veces las personas no saben bien por qué van a un lugar. Por ejemplo, acá se da mucho en Rosario que hay mucha gente que se va a vivir a pueblos que están afuera de Rosario, están a 10, 15, 20 kilómetros, ponete, pero bueno, hay naturaleza, hay pasto, hay verde, pajarito, todo eso. Y entonces, viste, hay como un éxodo, digamos, de las personas que lo pueden hacer. Hay otras personas que no pueden, que quieren y no lo pueden hacer, o sea, no lo pueden resolver, ¿no? Y es interesante porque creo que tiene que ver con este llamado también de Gaia y de todos los seres que sostienen la vida en nuestro planeta y que está necesitando a personas y a seres más conscientes, ¿no? Más conscientes de quiénes son y que son parte de todo un entramado lumínico y que son parte de un biosistema gigante que abarca todo el planeta. Entonces, bueno, en estos movimientos, digamos, eh, cada uno va desarrollando lo que puede. Nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando bastante, con bastantes cosas, y bueno, veremos qué hacemos. Estamos tratando de sembrar de poner nuestro granito de arena en De esta poner, esto obra. como decías vos esta mañana, estar dispuestas, ¿no? Dispuestas de poner Sí, también nuestra corporalidad, nuestra vida diaria en esto del servicio,
propio y ajeno, porque realmente yo me considero parte de un universo eh, eh, inmenso. Tengo la capacidad, desde que soy muy pequeña, de captar ese universo y de recordar vidas antiguas y memorias y vidas cósmicas, pero también siento que me nutro mucho en el otro, que crezco con el otro, o sea, no puedo crecer aislada, crezco y alimento y hasta mi conciencia y mi percepción se abre en contacto con el otro. Entonces creo que es esta cuestión de la nutrición y del compartirse, como hablábamos antes, que es un poco la invitación esta que hacemos al retiro, sobre todo por ahí esto, de personas que no tienen la posibilidad y la bendición que podemos tener vos y yo de estar en un lugar tan mágico como este, en donde el silencio es lo natural, digamos, eh, y te permite muchísimo la escucha desde tu propia vibración y de la vibración más universal. Eh, y yo siento también, habiendo vivido en estas grandes urbes, que cuando uno está en esos lugares también pasa que necesita por lo menos optimizar, ¿no? El tiempo que voy a invertir y que si me voy 1, 2 o 3 días, quiero que ese trabajo valga que me nutra, que me dé herramientas, que me ayude a conectarme, una cantidad de cosas. Y bueno, creo que ahí es donde vos y yo podemos colaborar en esta conexión que tenemos para ayudar a la persona a encontrarse frecuencialmente, para que en estos momentos que yo digo, el autoconocimiento es tan decisivo para saber exactamente si yo tengo que elegir con cuál célula me voy a quedar, tengo que autoconocerme. Entonces, Totalmente. reconocer mi vibración, reconocer mi camino, reconocer eh, por qué vine a este plano. Todos sabemos que llegamos a este plano y a este momento por una elección. Bueno, pero ¿por qué Sí, lo elegí? ¿Entendés? ¿Qué está buscando mi alma? Eh, ¿Cómo me trasciendo? Creo que esa es la invitación que nosotros hacemos, que estos 3 días sean 3 días en que las personas puedan reencontrarse desde este reconocimiento vibracional y optimizar este tiempo, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, ¿desde dónde me puedo escuchar? Y tener diferentes vivencias, y tener tu visión, y tener la mía, que tenemos esta capacidad de leer vibratoriamente al otro, entonces podemos tal vez brindarle información que le sea útil, ¿sí? Y como digo yo, actualizada, porque bueno, las dos tenemos esta capacidad de estar conectadas aquí y ahora al momento galáctico que se está viviendo, y eso para mí es muy importante, nos pasa a ambas que a pesar de toda esta trayectoria que tenemos de haber hecho técnicas, esto, es el día de hoy que nos parecen obsoletas y hasta las cosas que canalizaste hace 6 meses ya son viejas, o sea, están bajando tanta información y eso también es algo que considero que se debe valorar porque está bueno tener información actualizada, digamos, en estos momentos en los que todo, viste, se mueve para todos lados. Eh, y eso creo que también optimiza el trabajo que la persona va a hacer en sí misma. sí, yo creo que va a ser fantástico. Estoy re contenta. Yo estoy re contenta porque creo que bueno, nosotros creo que se dan varias cosas. Primero que un lugar mágico como Capilla, mágico eh, con toda su energía, con toda su vibración, con toda su potencia. Bueno, después nosotras dos que venimos hace tiempo eh, trabajando con personas, con gente, con nosotros mismos, venimos y recibiendo toda la info actualizada. Y bueno, y creo que va a estar muy bueno porque, bueno, están bajando frecuencias muy fuertes todo el tiempo, todo el tiempo. Yo en 2 semanas estuve trabajando con distintos grupos con dos frecuencias diferentes.
con dos distintas. A ver, una para sanar el linaje y lo que viene, lo que traemos de los antepasados, algo nuevo, digamos, de distinto a las otras técnicas que ya había recibido, y otra que era una actualización de la hebra del ADN, digo, otra más, digo yo, Sí. o sea, hace años, o sea, es como siempre una vuelta de tuerca sobre determinadas cosas y cosas nuevas, Sí. entonces es como todas las semanas siempre hay algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, digo, Sí. no Sí, sí, paramos y el más, tema del digo, ADN no, es tremendo, cómo se está modificando, como vos decís, y que sí, uno, o por lo menos en mi caso, no sé, yo recuerdo años atrás en los que literalmente sentí una operación en la que me arrancaban toda la vértebra, me ponían todo, y fue heavy metal, y ahora siguen actualizando, yo digo, sí, ¿cuándo va, cuándo va a terminar esto? Y no, y viene no cada vez paramos más, más y más cargado y con más información y con más cosas y aparecen sí, nuevos seres y aparecen, como decís vos, nuevas sí, formas cada vez más simplificadas, eso es hermoso, pero, pero sí, es como que constantemente estás al trote y rehaciéndote. Y por otro lado, a mí me parece maravilloso, creo que estamos realmente, a raíz de todo esto, pudiendo entender realmente lo que es, como hablábamos hoy, vivir el hoy y estar alineados al momento y frecuenciar y manejarnos, ya no te da la racionalidad, son tantos los cambios a tal velocidad y todo, que la racionalidad ya no reacciona, no tiene la capacidad de sí, reacción, porque no puede asimilar toda esa información y no te queda otra que sentirlo, que vivirlo y que reaccionar desde la intuición y desde la conexión. Es lo único que en este momento ayuda para mí. sí, sí, son momentos así. Yo creo que, eh, mira, hay que tratar, o sea, de estar alineado y alineado con la energía. A veces pensamos que es muy complejo y en realidad no es tan complejo. Es adquirir algunas técnicas, adquirir algunos tips, digamos, aprender algunos tips y dejar y como fluir y fluir con lo que uno va sintiendo y con lo que uno va experimentando. Por ejemplo, no sé, un día, si no tengo ganas o sea, no es que no tenga ganas, hay días en que mi energía no está, a lo mejor para ponerle para estudiar o para armar un curso. Mm. Y no está esa energía. Antes lo que yo hacía como buena ascendente Capricornio que tengo, me siento igual, ¿viste? Yo me Claro, sentaba igual, me ponía delante de la computadora, armaba todo, ¿entendés? Y ahora digo, bueno, hoy no es el día. Hoy es el día donde a lo mejor tengo que hacer otra cosa, tengo que regar las plantas, poner, no sé, de un ejemplo tonto. sí, sí, Y al otro día estoy con todas las antenas paradas, estoy recontra bien, estoy súper con unas ideas bárbaras, o sea, está sí. así. La energía está así. Hay días donde hay mucho trabajo sobre el cuerpo físico, donde la frecuencia de la Tierra, donde la frecuencia del cosmos está compleja y nos pide mucha energía física y a lo mejor la en ese momento que requiere demasiada atención. Hay días donde estamos pum para arriba, entonces creo que hay que empezar como a quererse, respetarse y a fluir con lo que pasa, Y a porque darle entidad está, a esa voz, porque a mí me pasaba esto que vos decís, que la gente a veces piensa que es mucho más complejo, y a veces se trata solamente de empezar a darle entidad a esa voz interior, a esa intuición que uno tiene. A mí me pasaba de alumnas que de repente estaban haciendo algún curso o algo y venían y me decían, Caro, tengo ganas de hacer, no sé,
cristales lemurianos o tameana, pero no sé por qué, porque yo no... Y hacelo. O sea, ese Claro, para mí, no sé por qué, me parece maravilloso sí, porque es un poco lo que hablábamos al comienzo, cuando la razón se desdibuja y algo que es seguro. más fuerte desde adentro te está diciendo, quiero eso. Y realmente Sí, cuando sí. uno se atreve y le da voz y le da entidad a esa voz que tiene adentro y se deja llevar, es cuando descubre, como digo yo, la magia o los milagros. Ahí es cuando sucede el milagro, porque de Sí, repente claro. entendés, como que de repente todo el universo se alineó y se acomodó y entendiste por qué llegaste ahí, o lo entendés después, pero se generó esa magia de, y no va a suceder, y no va a suceder de vuelta si yo la acallo. Si yo digo, no, y eso no, no sé lo que es, entonces cierro y acallo esa voz, la voy debilitando. Cuanto yo más la voy escuchando y más me estoy atreviendo, es cuando esa voz empieza a cobrar más fuerza y empieza a escucharse más fuerte y me empieza a guiar y empiezo a hacer o a transformarme en ese ser sabio que nuestra alma es y que le estamos dando paso a que se exprese, digamos. Exacto. Exacto. Y a Siempre nivel viste que sonido es resonar, mm, cuando yo resueno. exacto, es así, es así. Empezar a estar así como más perspicaz, ¿no? Mm, Yo cuando les explico a las personas o a los alumnos míos todo el tema de la resonancia, ujú. cómo funciona la resonancia, porque viste que se habla bastante del tema de la Sí, resonancia. Eh, y en realidad todo en el universo es resonancia. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con los arturianos, que sí. canalicé la sanación arturiana, tú sabes que me daban todos los, yo iba canalizando y me daban todos los ejemplos que tenían que ver con la música, ¿viste? Yo decía, digo, qué raro, digo, ¿viste? No entendía, o sea, entendía lo que me decían. Digo, claro, porque era lo más simple para que la persona lo entendiera, ¿viste? Eso fue muy interesante. Y en esta cuestión de la resonancia, o sea, es lo más simple del mundo, o sea, y eso es lo que explica la frecuencia. Dos Exacto. objetos que están cercanos eh, equilibran su frecuencia vibratoria. Entonces, el típico ejemplo es, viste que cuando se veían los dibujitos animados, la soprano que cantaba alto, 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 y vibraba la copa y se Se rompía, rompía. ¿viste? Claro, dos objetos, o sea, dos cosas, cualquier cosa, o sea, dos personas, dos objetos, que están cercanos, resuenan, o sea, tratan de equilibrar su frecuencia. En el caso de la soprano, cuando hace ese agudo tan grande, en la copa empieza a frecuenciar según ese sonido. Pero es tan alto y empieza el sonido muy agudo, la frecuencia hace ondas muy rápidas, ¿viste? Y es tan agudo que la materia no lo soporta, ¡tac!, se rompe. Entonces, ese es el principio de resonancia. En ese principio de resonancia es lo que también le pasa a las personas y está bueno cuando vos lo vas explicando para que se vayan tomando conciencia de que muchas veces vos entras en un lugar o estás con una persona y te empezás a sentir triste sin Ujú. tener ninguna razón propia, sino porque estás frecuenciándote y estás equilibrando tu frecuencia a esa persona que está triste, ¿no? Entonces, en esa de reconocer tu frecuencia en relación a las frecuencias, tanto del lugar donde habitas, por ejemplo, ciudad, campo, río, no Exacto. sé, lo que sea, Sí, sí. desde lo más denso a lo más sutil, hasta con las personas que te rodeas, porque ahí comenzás a darte cuenta quién sos realmente y
cuál es lo que tu alma desea. O sea, porque cuando vos empezás a tomar conciencia de que sos una frecuencia, o sea, que todo en vos tiene una frecuencia y que vos sos responsable también de cómo estés frecuenciando, empezás a observar las cosas de otra manera, no desde el juicio, sino de decir, bueno, a ver, esto que yo quiero, realmente lo quiero porque yo lo quiero, más lo quiere Claro. o me dijeron que tengo que querer esto. O sea, yo soy Marcela, o sea, yo soy esto. Digo, pero ¿soy realmente esto que creo que soy? Digo, ¿o hay algo más? Entonces, bueno, en esto que parece complejo, en realidad es bastante simple, porque cuando uno se va callando y uno va estando más sereno y va tomando determinados elementos y tips, es un poco lo que vamos a trabajar en el retiro que vamos a hacer. O sea, es cómo estar en silencio, cómo reconocer los pensamientos, si son propios, si son míos, si puedo despegarme de ellos, si son necesarios, qué puedo utilizar, qué hierbita puedo utilizar para estar más sereno, o estar más activo, o estar más sano. O sea, todo este complejo de cosas maravillosas que es la vida, digamos, y que tenemos un montón de herramientas que son de muy fácil acceso y que a veces solamente con poner un sonido en una computadora o tomar un tecito o estar en silencio, hacerte un mimito, algo que te abrace y que te sientas bien, simplemente es eso, empezar a regular la cotidianidad, ¿no? ¿Cuáles son las Exacto. exigencias? Hay cosas de las cuales no nos podemos deshacer porque son nuestras responsabilidades o son las cosas que vinimos a transitar en esta tercera dimensión, pero está en la mirada, o sea, de poder verlas de otra manera, desde otro lugar. Y aquello que me daña, tal vez si lo miro de otra manera me doy cuenta de que en realidad es una mirada. O sea, se pueden trabajar muchas cosas, digamos. Sí, y ahí Vamos a trabajar también muchas cosas. volvemos a lo mismo que hablábamos un poco al principio, tiene que ver la conciencia, porque la conciencia a mí me da la perspectiva desde donde voy a pararme a vivenciar y observar lo que está sucediendo y observarme. Y en esto que explicabas vos del sonido, a mí vi un ejemplo maravilloso, justamente de una persona que tenía un diapasón que estaba armado en determinada frecuencia, en determinada nota, y cuando él hacía sonar el instrumento en esa nota, solo el diapasón se activaba y potenciaba el Claro, sonido. Pero cuando hacía activar otra nota, mucho más grave, donde las octavas se diferenciaban mucho, el diapasón no sonaba. El claro. diapasón no se movía. Sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque no sí. estaba pudiendo, como decís vos, generar ese acople, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces sucede en la vida cotidiana y que la gente, en esto que hablábamos, no lo entiende racionalmente. Yo estoy sintiendo o estoy activándome ante el sonido del otro porque eso me activa, porque tiene que ver con mi historia y con mi sonido personal. Nada más que tal vez estoy educada para moverme o sonar en un sonido que no es el propio. Y cuando llega un sonido que no lo puedo racionalizar, pero mi ser se activa, son porque estamos alineados, se genera esta cuestión maravillosa y creo que de eso se trata, que yo pueda entender claramente cuando estoy forzándome a hacer un sonido que no soy y cuando me reconozco y entiendo que el otro me está brindando esta resonancia y esta nutrición en la que podemos sonar juntos. Y eso también es para mí sumamente importante en estos tiempos que vamos en esto que estamos soltando y soltando y soltando,
estamos soltando mucho la racionalidad, porque mucho de la racionalidad tuvo que ver con conocimientos que nos fueron dados y que no nos pusimos a cuestionar si eso realmente era cierto para mí. Lo tenía que tomar y esto era así. Y así fuimos educados. Y hoy se nos está pidiendo, mira, no le lleves el apunte a eso, llevale el apunte a lo otro. Y nos encontramos sin esas herramientas, que es un poco lo que nosotros buscamos brindarle a las personas. Cosas simples, como decís vos, tips diarios, cotidianos, que no te requieran tanta cosa, sino simplemente detalles que ayuden a la persona en el día a día a reconocer su vibración y a potenciarla y a expandirla. Sí, aparte que, o sea, la idea, o sea, hay muchas personas que no entienden mucho, ¿no? Este tema de la vibración y muchas personas que están trabajando como nosotras, que hace mucho tiempo que están en las cuestiones así de la sanación, de las terapias o de la meditación, tampoco terminan ¿cómo eh, ¿cómo- de, ¿cómo decir? De visualizar, de sentir esta cuestión de la vibración y de la resonancia, porque lo he charlado con otras personas que, así como nosotras, que se dedican a las terapias y todo eso, lo terminan de sentir. Sí lo pueden, por ejemplo, cuando lo hablo con las personas que hacen terapia de sonido, ellos lo sienten, ¿viste? Ellos lo sienten porque ya están sensibilizados en eso, pero muchos de los terapeutas holísticos, o sea, están con esta visión que es antigua ya, antigua para lo que sabemos hoy, ¿no? Exacto. De que la energía, paso energía con las manos, digamos, por ejemplo, Sí. como Reiki. Paso energía con las manos y hago todo ese trabajo y parece que ahí termina. Nosotros todo lo que venimos trabajando con vos y Caro por tu lado, yo por el mío y a veces juntas, es que es mucho más la información. O sea, todo es un campo de energía, todo es un campo codificado, códigos numéricos, códigos lumínicos, sonidos. Y el sonido, atravesando todo todo el cosmos y dándole vida a todo el cosmos, porque van todos de la mano. O sea, hablamos, energía es luz, es sonido y es vibración. Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de eso, podemos ir dimensionando un poco más cómo es el movimiento en cada órgano, cómo circula la energía en cada órgano, cómo circula la energía en el cuerpo emocional, en cada chakra, cómo el pensamiento mueve la energía y la palabra también mueve la energía. Entonces es muy interesante, digamos, ir profundizando estos conceptos en la medida que uno puede, ¿no? Obviamente, y que le interese. A lo mejor no es el momento para algunas personas. Lo que nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo es estas recodificaciones de la energía o estas nuevas frecuencias que vienen del cosmos o la misma frecuencia de la Tierra que está cambiando porque Tremendo. ya es otra vibración. Era un poco, a ver qué dice acá, Irene. para que acá tengo un Sí, sí. comentario de Irene. De Irene. Dice, es que todos hemos tenido desconexión con lo sonoro dentro de una cultura que lo asume como para unos pocos y toma el sonido desde una perspectiva mayormente musical, tal cual, digamos, Claro, es lo que hablábamos al comienzo, tal cual,
yo comentaba que en mi caso particular, el vínculo con el sonido, más allá, digamos, de la cuestión de sanación y todo esto, y de entender con el tiempo que yo me manejaba frecuencialmente, en mí netamente por la parte artística, ya sea porque me crié con un padre melómano, en donde tenía una discoteca amplísima y variada de música, y por otro lado luego incursioné en todo lo que es la parte artística, en donde la voz, el canto, los instrumentos, la música, el baile, pasaba todo, el sonido pasaba por ahí. Hoy tuve que desconstruir toda esa parte mía para llegar al trabajo del sonido que yo hoy estoy haciendo, digamos, en terapias y entender la vibración y ser mayormente consciente de esas vibraciones, de esas lecturas vibracionales. Y realmente creo que la mayoría de las personas hemos sido educadas desde una teoría del sonido que volvemos a lo mismo, pasaba más por lo racional, no se cuestionaba, esto es así, y no nos permitía la posibilidad de abrirnos a vivirlo y a vivirnos como seres vibrantes y como seres sonoros. Mm, sí, ¿Sí? totalmente. Y fíjate vos que, qué sé yo, por ejemplo, yo durante muchos años siempre me gustó la música y me educaron, o sea, me hicieron estudiar guitarra, que siempre cuento la anécdota, que yo quería estudiar piano y mi papá me obligó a estudiar la guitarra. Entonces estudié 10 años guitarra, que no me gustaba, pero bueno, estudiaba. El día de hoy que no toco una guitarra. Bueno, siempre la tengo como materia pendiente, ya me compré una, la tengo hace como unos años, digo, tengo que tomarla. Y después no canté más y yo pensaba, viste, bueno, yo tenía asociado esto al canto, tenía que ser afinado, tener una voz adecuada, eh, qué sé yo, viste, un montón de cosas que tenemos todos, porque todos nos criaron así, viste, ¿quién canta? O quién toca un instrumento, el virtuosismo, viste. Eso pasa acá en Occidente, en Oriente no pasa eso. Y, por ejemplo, bueno, estamos tomando, justamente con Irene, estamos yendo a clase de canto, que en realidad es clase de expresión, ¿viste? De decir, wow, ¿viste? De liberarte de toda esa tensión que tenés, que tiene toda la cabeza, y que se te cierra la garganta, ¿viste? De que se te cerró, que tenés los chakras todos ahí amontonados, parece. Entonces, bueno, muy interesante todo. Y hay muchos, o sea, todo lo que está viniendo ahora de sonido, tanto en terapia de sonido como estas nuevas personas, por ejemplo, como Irene, que bueno, tiene mucha formación ella, trabajando el canto, trabajando distintos instrumentos. Hay todo un movimiento que es muy interesante, todo lo que se llama el yoga de la voz, por ejemplo, que trabajan con los mantras. Pero bueno, nosotros lo que vamos a trabajar es el sonido cósmico, cómo lo decodificamos Carolina y yo, digamos. Es interesante porque yo cuando le explico, porque a veces me preguntan, dice, ¿y vos cómo sabes qué es ese sonido? Digo, porque tenés como una partitura, le digo, vos tenés una partitura y yo voy leyendo la partitura. O sea, yo, mi ser conectado y voy escuchando ese sonido y bueno, va saliendo, me voy acompañando con los cuencos, a veces tengo que tocar el gong, a veces tengo que tocar un tambor, a veces tengo que cantar, a veces tengo que hacer silencio. A veces me escucho, me dice, va, silencio. Wow, y así se hace un silencio. Así que en el medio del caos hay un silencio. Porque siempre en realidad a donde vamos es al silencio. Siempre a donde vamos es al silencio. En el silencio profundo, donde nosotros estamos conectados
con ese saber que nuestra alma trae, con ese ser maravilloso y exquisito que es nuestro yo superior con el cual estamos conectados, con ese saber que nuestra alma trae. En realidad todo va hacia el silencio. Viste que en la India se le dice, o sea, justamente lo que se dice es que vos vas atravesando, vas cantando y vas atravesando todas las notas y todos los sonidos del cosmos para llegar al silencio, a Dios, a la totalidad, digamos. ¿Viste? Es muy interesante ese concepto, siempre me fascinó, porque en realidad es muy interesante. En el silencio, muchos tenemos siempre miedo al silencio. Parece que el silencio nos pone en un lugar vacío y en un lugar donde no hay nada. Y esa nada al ego, a la mente no le gusta nada, justamente. Es silencio. Tenemos que ir No, tratando. me estaba No, llamando no, mi señor que esposo. a Se ese cortó. silencio y ese vacío y esa es lo que el ego más Sí, le teme, digamos, sí. que perder el control total. Por eso a las personas les cuesta tanto meditar, Mm, por eso nos cuesta tanto meditar, mm. por eso nos cuesta tanto callarnos la boca o estar en silencio o, viste, nuestra mente siempre quiere movimiento y el ruido en movimiento. Entonces, bueno, es muy interesante, es un tema muy largo. Algo que me quisieras preguntar de lo que estuvimos charlando. Em, no, no sé si la gente, más que nada, va, digamos, a nivel sonido, a mí me encanta esto, realmente yo la invito a la gente a que se atreva a, a darse primeramente esta oportunidad, como siempre digo, de la autoescucha, porque cuando uno hace un retiro, en realidad, o por lo menos yo cuando he hecho los retiros, justamente intervinieron otras frecuencias, eso Irene. Cuando uno hace un retiro, justamente es un poco esto, ¿no? Que hablábamos del silencio y todo, cuando uno se retira de ese ruido, se retira de toda la rutina, se retira y se permite al mismo tiempo la escucha, ¿sí? Permitirse la escucha en determinados espacios también colabora el entorno, como siempre digo. En este caso, bueno, Capilla del Monte tiene de por sí una energía y una frecuencia altísima, intensa, power, que te va a mover o te va a mover el solo hecho de llegar a Capilla. Ya ahí nomás es un gran Sí, paso. Pero después, particularmente el lugar donde vamos a hacer el retiro tiene una frecuencia vibratoria altísima, muy sutil, que permite esto de la escucha, que permite la conexión con la naturaleza y el todo, y va a permitir que la persona que llegue a este retiro pueda realmente conectarse o liberarse con mayor facilidad, digamos, que en otros entornos, ¿sí? Entonces, sí. y si a eso le sumamos todo este trabajo que no va a ser únicamente de sonido frecuencial, sino que realmente nos pasa a Marce y a mí, que las dos entendemos el tiempo que está transcurriendo frecuencialmente. Y esa frecuencia la podemos ver desde las plantas con las que convivimos, ¿verdad? Hasta el sonido o actividades, como decís vos, una meditación en silencio. Entonces, nosotros lo que vamos a brindar es frecuencialmente desde diferentes áreas que la persona pueda escucharse como a través de diferentes frecuencias,
caminatas, conexión, meditación, probar un yuyito, probar un té, probar un sonido, hacer un baño sonoro, o sea, atravesar vivencialmente diferentes frecuencias que le permitan a la persona encontrarse con ella misma y reconocerse. Entonces, esa creo que es la invitación y creo que en general, más allá de que sea nuestra invitación, realmente creo que es algo en lo que vale realmente la alegría y la felicidad invertir, ¿sí? No, no vale la pena, vale la alegría y la felicidad invertir en el autoconocimiento. Y creo Sí, que, bueno, totalmente. que está bueno que la gente se permita eso. Sí, aparte tenemos ahí un entorno hermoso, bueno, el salón, el lugar es precioso, y después tenemos senderitos Sí. y lugares muy mágicos que no conoce prácticamente nadie, solamente nosotros por estar ahí conocemos. Entonces va a ser interesante porque, bueno, eh, creo que es eso, ¿no? Caminar un poco y sentirse, ¿no? Y soltarse y dejar atrás ese cotidiano y esa tensión para reconocerse, para volver a verse, ¿no? De decir, bueno, va a estar muy interesante. A Sí. ver qué Acá dice, Irene dice, pregunta, dice, ¿cómo estar ah, perceptivas a otras frecuencias con tanta ebullición en lo cotidiano? Es un desafío. Sí, sí, es un desafío. sí, es lindo. De igual modo, creo que primeramente, Irene, digamos, no sé lo que es tu visión, Marce, pero creo que primeramente, lo, volvemos a lo mismo, lo importante es poder reconocer la propia vibración. Entonces, a partir del autoconocimiento de mi vibración, de lo que yo puedo resonar, lo que me hace mal, lo que sí, lo que no, todo, me va a dar en el día a día, en lo cotidiano luego, eh, mayor información de cómo trabajar con frecuencias más disonantes. Y ahí después, bueno, lo que Marce y yo vamos a brindar justamente en el retiro son justamente eso, ¿no? La intención de darle pequeños tips que en lo cotidiano la persona pueda llevar a cabo y que le permitan esta alineación con la propia frecuencia. Sí, sí, se puede ir logrando y es como todo. Yo digo siempre que es todo un entrenamiento. Es como ir al gimnasio. Vos vas al gimnasio el primer día, levantás una pesita de, eh, qué sé yo, un cuarto kilo, digamos. Vas con la pesita, a la semana le pone un poquito más y es todo un entrenamiento. El tema es no darle poder a la fuera, digamos. ¿Cómo decirte? Muchas personas le dan mucho poder a lo que pasa alrededor de ellas. Hay Sí. cosas que son inevitables. Sí, hay cosas que son inevitables y tenés que lidiar con ellas y tenés que trabajar con algunas personas, con algunas situaciones y qué sé yo. Pero, viste, hay cosas que uno cambiando la forma de ver y centrándose y concentrándose en uno mismo, pueden llegar a no afectar tanto. O sea, creo que es un entrenamiento constante y sobre todo eh, hacer consciente el real poder que tenemos, porque todos nosotros tenemos un poder que no es un poder para la pelea, todo lo contrario, es un poder que es real, que está en cada uno de nosotros y que es esa que te permite estar centrado y realmente estar presente y realmente sentirte que podés transitar todas estas situaciones sin, ¿cómo decirte?, que te afecten tanto, sin que te Exacto. afecten tanto, sin sentir
de que te están chupando la energía o sentir de que estás mal o que estás abrumado o que te hace daño, sino conectar con ese verdadero poder, que es estar centrado, y ese verdadero poder es ese poder del corazón que hablamos antes, es esa sabiduría interna, y es nuestra guía, y es la única guía que vale, la única guía que vale. Cada uno tiene su GPS propio, personal, o sea, el alma, la voz del alma, es así. A veces tenemos tanto ruido en nuestra que no la cabecita podemos y tanto escuchar. ruido que no lo escuchamos. Acá Por lo justamente, mira, general, Vero preguntaba, decía, hola Caro, Marce, pregunto, dice, ¿la frecuencia de uno mismo puede modificarse? O sea, ¿no ser la misma siempre? Sí, tal cual. Nosotros, eh, hubo alguien en un momento determinado que a mí me encantó visualmente, y esto que también vos traías del corazón, ¿verdad? Que es algo y el órgano que más resuena en nosotros y que más podemos escuchar. Ella explicaba que cuando uno está vivo, no, sube baja, ¿verdad? En la frecuencia cardíaca, y que una cuestión pareja y uniforme es la muerte el amor. en algún punto, ¿sí? Nosotros constantemente estamos modificando nuestra frecuencia. Ahí también es donde es importante eh, el conocimiento, porque, te decía Marce, si yo entiendo que va a haber frecuencias que son más elevadas tal vez que la que yo tengo, y me van a ayudar a mí en esta cuestión de armonizar y buscar juntos una frecuencia que yo me eleve, me va a dar de a poco, que volvíamos a hablar, me va a abrir la conciencia, me va a dar otra perspectiva, y yo voy a ir modificando y sola estabilizándome en una frecuencia más alta y más armónica. Ahora, si a pesar de que yo tengo una frecuencia hermosa y una cuestión de resonancia re linda, voy a ir a lugares, situaciones, entornos que me van a tirar hacia abajo, y probablemente mi frecuencia se vaya acostumbrando y yendo hacia abajo. Seguro, Digamos. seguro. Es lo mismo, vos sabés que eso pasa mucho, le pasa mucho a muchas personas que tienen una frecuencia linda, ¿viste? Que tienen una frecuencia normalmente amorosa. Sin embargo, como no saben cuidarse, ¿y qué es cuidarse? No es aislarse, no es aislarse, porque ese es otro error que cometen muchas personas. Dicen, bueno, yo para mantener mi frecuencia en alto, me quedo en mi casa, no sé, me aíslo. No, no es eso, no es eso. Es mantener una buena alimentación, mantener el cuerpo sano, mantener pensamientos eh, elevados, sentimientos elevados también para trabajar, para Y que nosotros escucha podamos mantener elevada. mucha elevada, muy bueno eso. Cuando nosotros estamos, que no quiere decir, a ver, no vamos a caer en ningún tópico facilista, no quiere decir, ay, yo pienso bien y atraigo todo lo bueno, y no, no es eso. Sentimientos elevados tienen que ver en hacerse consciente de cuáles son aquellos pensamientos y sentimientos que ya no quiero sostener en mi vida, hacer un trabajo interno, ir trabajándolo, ir soltándolo, ir generando en mí mismo amor hacia mí mismo y hacia los otros seres. ¿Sí? No es negación, no es decir, esto no me pasa, no, es todo lo contrario. Es decir, a ver, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? Porque todos tenemos ambigüedades, todos tenemos el yin y el yang, todos tenemos el angelito y el diablito, todos tenemos nuestra sombra. O sea, todos estamos trabajando eso, algunos de una manera, otros de otra. Entonces, cuando nosotros, como vos decías, Caro, o sea, vamos a determinados lugares, estamos con determinadas personas, o consumimos sustancias tóxicas, o consumimos comida que no está buena, vamos bajando la frecuencia.
Y a veces no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta y nuestra frecuencia va bajando. Nuestra frecuencia se va, nuestra aura se va apagando. Y bueno, es eso, ¿no? Como estar un poco atento cuando uno a lo mejor está en una situación estresante, eh, tener algunos tips y algunas cosas para reconocer lo que está pasando, reconocer lo que está pasando fuera, lo que está pasando adentro, lo que está pasando en el aura y nada, y se va llevando, se va llevando, uno lo va internalizando. Y como decía antes, es un entrenamiento y uno tiene que ser su propio como tester, digamos. Sí. ¿Cómo uno se testea? Hay personas, por ejemplo, que son muy lindas personas, pero siempre le pasan cosas terribles y siempre le pasan cosas, o sea, como que se encuentran con gente que les grita o que los maltrata y todo eso. Bueno, en estas dinámicas, recordemos que así como frecuenciamos, y así como tenemos nuestra aura, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo es frecuencia y todo va haciendo ese combo, ¿no es cierto? Entonces, no es que no te va a pasar nada malo, pero sí vas a estar más atento de ver que aquello que te está pasando es algo que evidentemente está en vos, porque por frecuencia está resonando en tu campo. Entonces, bueno, Exacto. me vas a decir, Marcela, en Capilla del Monte es más fácil que en Rosario. Sí, ya lo sé, le digo, pero es como decir, en realidad es como una actitud interna. Hay que trabajarlo mucho y decir, bueno, aceptar las cosas también como son y las experiencias que otras personas quisieron vivir y hacerse cargo de la experiencia que cada uno quiere vivir. O sea, Sí. hacerse cargo de cómo quiere vivir. ¿Sí? Sí, No yo dejar que los creo que demás, lo realmente que pasa, es determine cómo estás viviendo o cómo estás exacto. viendo. ¿Sí? De eso se trata, creo. Que uno, por ejemplo, vos decís Capilla del Monte es más fácil en algunos aspectos, pero Sí, vos no podés sí. venir en cualquier estado acá porque te sopapea, como digo yo, te lleva al trote, pero tiene que ver muchas veces que también es aprender a reconocer mi frecuencia y mi resonancia, qué lugar resuena más parecido a lo que yo necesito en ese momento. ¿Sí? Exacto. Entonces, tal vez, esto, por ejemplo, vos sos un fiel ejemplo, en determinado momento estabas viviendo en un lugar como Capilla del Monte y necesitaste ir a Rosario nuevamente y atravesar otras experiencias. Y después volvés acá. Pero esa cuestión, yo siempre digo que para mí el ser humano, por naturaleza y orgánicamente y armónicamente, es nómade. No podés Sí. estar siempre en el mismo lugar. Mm. Vas a necesitar en la vida moverte. Y tiene que ver mucho ahí reconocerme, reconocer mi sonido, reconocer cuándo no va más, estar acá y necesito ir a otro lugar. Todo eso Mm. tiene que ver con reconocerse y reconocer la vibración propia. Sí. Aparte que en este tiempo, fíjate que hay un montón de gente que está cambiando de trabajo, como vos dijiste, mudándose a lugares que tienen que ver con la naturaleza, cambiando de trabajo, cambiando de actividades, haciendo cosas nuevas. Ujú. Son tiempos de romper formas, son tiempos de romper estructuras. Y nada, creo que muchas personas están soltando ese miedo que teníamos nosotros antes o que tenían nuestros padres de hacer cosas diferentes o de pensar distinto o de tomar otras decisiones. Todo esto tiene que ver con estas nuevas frecuencias que se están moviendo y con esta evolución de la conciencia que es tanto individual como de la humanidad. Y en esa expansión hay verdad, me sale esta palabra, verdad. Cada uno encontrar la verdad.
cada uno encontrar lo que es y está, cómo está ahora y qué necesita hoy, Exacto, digamos, hoy, que no va a ser lo mismo que va a necesitar dentro de un mes o que necesitaba hace 6 meses atrás. exacto, Entonces, bueno, y sobre todo soltar el juicio, ¿no? La valoración, y exacto. bueno, es... Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo, Marce, recordándole a Gracias. la gente que, bueno, nosotras vamos a hacer este hermoso retiro desde muchos lugares cuidados, ¿verdad? Esta cuestión de hacerlo en un lugar como energético como capilla, en un lugar como Ed Mahal, que tiene una sintonía y una vibración sutil y elevada, y a través de frecuencias que la idea nuestra es compartir la experiencia justamente desde darle a las personas, por un lado, una armonización que ayuden a equilibrarla y que se reconozcan en esta frecuencia propia. Esa es la invitación nuestra, que va a ser en noviembre, el fin de semana largo de noviembre. Empezaremos la tarde del 19 hasta el mediodía, pasado el mediodía del 22. Y bueno, la invitación es para que vengan acá, disfrutar un lindo lugar, una linda energía, un lindo momento de conexión con uno mismo y que lo puedan disfrutar. Acá la Ani, una amiguita en común que tenemos, la Colo, dice, a veces batucada y a veces la Sinfónica de Viena. Estamos afinando la sinfonía de la vida. Tal cual, Ani. Tal cual, Ani. También eso es entenderse que uno no es una sola y explorarse a veces, como dice Ani, en la batucada y a veces en la Sinfónica de Viena. La variación también hace a reconocernos en un todo, ¿no? A abrirnos. Así que no Sí, sé si querés así. eh, decir algo más, Marce, para despedirnos. No, bueno, nada, agradecerte, la verdad que estuvo así como muy entretenido, estuvo muy, creo que fue muy nutritivo, creo que bueno, estamos las dos dispuestas a- Mm. a si tienen alguna inquietud o algo más que preguntar, nos vayan preguntando. Y bueno, nada, agradecerte mucho y bueno, invitarlos a todos a venir a Capilla del Monte. Yo también eh, pensaba el- eso, Marce, que me Bien. encantaría que, que la Ani, ustedes dos, notas musicales potentes, las amo. A mí me encantaría que las personas realmente que vengan al retiro, que resuenen, ¿no? Resuenen con este retiro, que sientan internamente la búsqueda de esta frecuencia personal, vengan también con preguntas. ¿Sí? Mm, Amo sí, particularmente la búsqueda y la pregunta, y está buenísimo cuando se dan también esos lugares en donde uno puede preguntarse, ¿no? Preguntar sí. y nutrirse. Yo creo que, vos sabés que, mirá lo que me pasó, yo di un curso presencial después de un año y medio más, digamos, toda la pandemia, ¿no? Sí, Y mirá lo que nos pasó. Fue muy fuerte y fue muy lindo porque hablamos mucho. Vos sabés que, viste que generalmente uno cuando da los cursos por el Zoom, uno va hablando, que yo, te van haciendo preguntas, pero era tanta la necesidad de hablar, de mirarnos a la cara, de mirarnos a los ojos, de compartir, que fue tan hermoso, porque vos sabés que nadie tenía ganas de irse, ¿viste? claro. Pasaba el tiempo, entonces, qué sé yo tenía planificada algunas cosas, y yo dije, bueno, minimicé lo que tenía para decir, y nada, eh, hablar ellos, Exacto. escucharse en esos diálogos. Y fue tan rico porque yo aprendí muchísimo, porque cada persona pudo poner su experiencia, sus impresiones. Y yo dije, wow, digo, claro, esto pasaba antes, dije yo.
Me había olvidado cómo era estar en un grupo, ¿viste? Con la persona ahí, respirando, sintiendo. Y bueno, la experiencia de la pandemia, obviamente, de las restricciones, es una experiencia, ¿no? Que fue muy buena para muchas cosas. Lo que sí creo que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros, estar todos juntos y compartir los lugares que nosotros habitamos con Caro, los lugares cotidianos que habitamos con Caro, los rincones que tiene, los lugares mágicos y los lugares también emocionales que compartimos con Carolina, de acompañamiento, de respeto y sobre todo acompañamiento, ¿no? De ir acá gestando redes y, y nuevas formas en esta nueva tierra que están haciendo. En esta nueva tierra que están haciendo, realmente. Para los que no saben, Marci y yo aquí en Capilla vivimos ¿a cuánto? 3 cuadras. Medio del Sí, monte de por medio y reserva de por medio, pero sí. ponele 3 cuadras. Sí, Compartimos nada. mucha resonancia del lugar diaria, digamos. Sí, sí, nos juntaron ahí, No. nos pusieron cerquita. Ahí que dice el Realmente. Pichu, que está ahí cerca de tuyo, creo que está en Funes por ahí. Qué lindo vivo, cariños mil. Gracias a ambas, dice Vero. Y tal cual, dice Vero, no se querían ir. Compartiendo muy rico desde el corazón. Así que eso también, ¿no? Es parte también de esta invitación. Volver a este encuentro presencial en donde se dan estos encuentros mágicos, conocemos a personas con las que podemos hablar el mismo lenguaje, resonamos y también nos vamos sintiendo un poquito, como vos decís, mimadas, cuidadas, porque encuentro en el otro esta resonancia, ¿sí? Y entiendo que no estoy sola en el mundo y que me puedo apoyar y nutrir en el otro, que no solamente vamos a ser Marce y yo, que las vamos a estar recibiendo, sino el grupo humano que se gesta en cada retiro. ¿Sí? Claro, totalmente, totalmente. Así que Así que bueno. bueno, muchísimas gracias y bueno, que tengan todos una hermosa noche y bendiciones. Y bueno, ya te veo el lunes. Dale, el Estoy lunes ya nos allá. tomamos unos mates con Yuyito acá, presencial. Presencial. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias, como siempre digo a todos los que nos hicieron el aguante en este momento y a los que van a escuchar luego el vivo, ¿verdad? Grabado, esto queda grabadito, así que les recuerdo, del 19 al 22 de noviembre, las vamos a estar esperando con Marcela en este hermoso retiro para que cada persona encuentre, recupere y potencie su propia frecuencia. Así que un placer, un honor este ido con vos, Marce. Y bueno, el lunes nos No, vemos para matecitos. sí, totalmente. El lunes estoy allá. Subo. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.